Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la lectura del libro sobre la fotografía estenopeica, la ilusión de ser fotógrafo, sobre la obra de Carlos Jurado. Vamos en la segunda mitad del capítulo 2. Las posibilidades de la gravedad. Seeing is like the water circles, which expand slowly until they become water again. Es una cita de Restrepo. En el libro A Tempo Lexicon, publicado por el Museum of Modern Art de Nueva York en 2002. Experimentar el tiempo de una forma no secuencial, sino como presencia prolongada, provoca en quien observa un espacio el accionar su mirada como recorrido. Pasillos, puentes, ventanas, contraesquinas, alturas, se posibilitan como distanciación activa del cuerpo localizado, de otra forma inmóvil, cuando el espacio no es físicamente recorrible, como sucede al observar una fotografía. Los objetos para existir invaden el espacio, lo dimensionan, en extensión desde su propia contención y tamaño. Cuando una cámara retrata objetos tan de cerca como lo hace la estenopeica y consigue que desde el borde más cercano y el fruto a la mano hasta el destino más inaccesible, física y espiritualmente como puede ser el horizonte, sean casi tangibles y vengan a nosotros con el mismo foco de precisión imprecisa, nos hace cómplices espectadores de un espacio que tensa. Hace algunos años, vi un video que tiempo después me obligó a traer a la memoria algunas fotografías de Jurado. Sin precisar, recordaba esas imágenes comunes entre su creación composicional, donde aparece un objeto al centro, muy de cerca, con el entorno fugado detrás, por donde se escapa el espacio que el objeto todavía no ha logrado invadir. Entre ellas encuentro una fotografía, Manzanas, de 1975 de Jurado, que actúa en mi mente como remitente de aquella otra obra, el video lento Ink on Paper del artista pakistaní Ciel Floyer. Es un video que dura 1 hora y es de 1999. El video comienza con el enfoque cerrado sobre una mano sosteniendo un plumón, posado sobre un papel blanco de algodón de grano grueso. La mano no hace nada más que estar ahí, apoyando el plumón sobre el papel. La pose transcurre durante 1 hora mientras vemos que va formándose un punto, lentamente cada vez más grande, como mancha absorbida y expandida sobre el papel. El video termina quedando un círculo oscuro, haciendo las veces de nuevo recipiente expandido. La materia del papel, que en este caso pudiéramos paralelar al espacio, y en específico el espacio proyectado en la fotografía Manzanas de Jurado, absorbió la otra materia, la que se escapó del plumón, haciendo de la tinta una marcha circular expandida sobre el espacio que pacientemente la recibió. Mientras se observa el video, uno no puede darse cuenta conscientemente de los instantes individuales en sucesión en los que la mancha se hace más grande. Es imposible notar los instantes en los que pasa el tiempo. Esto porque, a decir de otros que también vieron el video, el intento de percibir el incremento de diámetro del negro sobre el papel deviene fútil por el efecto de la desaceleración que conlleva la propia imagen, por la aparente inmovilidad, por la lentitud del proceso, por la tardanza de la cinta que corre. Proceso perceptivo pausado que resulta en la cancelación de la noción del tiempo como cambio, desaceleración a la que también obliga la cámara oscura por la forma en que condensa sus objetos. La percepción, en uno y otro ejemplo, requiere un estado de atención específico y semejante a las cualidades de la imagen y sus procesos. En ambas,
Los objetos, circulares en bidimensión, atrapan con facilidad nuestra atención como centros de gravedad. Poco a poco hacen sentir que el entorno lentamente les va perteneciendo. Tanto la mancha de tinta como los círculos imperfectos y oscurecidos de las manzanas de jurado absorben el espacio que les rodea para sobre él proyectarse triunfantes. Es algo así como lo que hacen los pilotes al introducirlos en un terreno dado y obligar a la materia del entorno a concentrarse. Los pilotes llenan los huecos no de suyo visibles en terrenos fangosos o de tierra suelta, lo condensan y comprimen. Así que las regiones de aire o espacios vacíos que hay entre la tierra se ocupan por la presión que ejercen los pilotes para saturar el espacio todavía disponible. Desaparecen los huecos y se llenan en cambio de sustancia. Similar efecto se logra con los objetos fotografiados de muy cerca, como lo permite la estenopeica con su foto atmosférico absoluto. La cámara oscura también acciona sobre los objetos muy cercanos, en este caso en un nivel meramente perceptual, la condensación. Es decir, la cámara oscura acciona la condensación de los objetos. Los objetos cercanos en imagen reducen, por principio y voluntad requerida de toma, el espacio que les rodea, siendo que la cámara solo puede acceder a un espacio muy limitado del entorno, ya que está muy cerca de los objetos que retrata. Pues el objeto central lo llena casi todo. Es así como se pierde la escala del objeto. Se descontextualiza para crearse un nuevo entorno airoso, libre, pero pequeño, que de inmediato se fuga. Muchas de las imágenes de jurado con objetos en primer plano hacen uso del cielo como fondo. En especial, el caso de las manzanas se aprovecha de tal selección compositiva, pues la ligera pendiente ascendiente y las nubes fugadas durante el tiempo de exposición se conjugan para hacer un espacio pequeño, para hacer de un espacio pequeño un infinito arrollador. Eso es lo que considero similar al asunto de los pilotes en la construcción. Cuando una presencia, como existencia externa al medio en el que se hace presente, siempre más o menos homogéneo, sea la tierra o el cielo en ambos casos, activa el entorno en tanto espacio a ser ocupado. Los pilotes, como las manzanas de jurado, funcionan como núcleos entre regiones de espacio, centros de atracción, ejes visuales, soportes materiales a los que el mismo espacio que los envuelve les otorga por oposición su presente condensación, tal como sucede en el video del círculo de tinta por adición. Las manzanas de jurado se condensan como imagen dentro de la cámara oscura, no solo como producto de un proceso físico-químico, sino por un ajuste perceptual que toma un tiempo determinado. La película y luego el ojo reconoce las regiones de materia cercana y asible entre las regiones de espacio, más lejano, atmosférico e intangible, por lo distinto de su densidad en oposición. Distinción posible gracias al comportamiento de la luz sobre los objetos, que también se define por la cercanía de la cámara y sus consecuencias sobre unos y otros. Objetos y espacios enfrentados en un pequeño cuadro, el de la imagen, se ven forzados a la convivencia íntima entre ellos y con quien los espera, el fotógrafo primero, el espectador después. Las cosas pesan cuando están más de cerca. Las frutas en las ventanas, las piedras redondas sobre la arena, se vuelven objetos solos, de densidad particular, no necesariamente la suya. Es esa cercanía y el espacio que logra colarse alrededor de la toma lo que les confiere y dota del peso de la gravedad cuando se enfrenta a sí misma. Se pone en marcha el juego entre la suspensión y el peso absoluto. Selección evidenciada. Sin embargo, la existencia particular, por efecto del foco absoluto atmosférico,
hace que los objetos no terminen de conformarse como tales al no separarse por completo del espacio que los contiene. Sucede que los bordes no acaban por delinearse con precisión, obligando a que en sus extremos una manzana tenga la misma textura que el principio de una nube. Cézanne afirmaba que los objetos se compenetran entre sí, nunca dejan de vivir, imperceptiblemente esparcen reflejos íntimos a su alrededor. Me intriga esta idea de los reflejos íntimos esparcidos alrededor, pues aunque imagino que para el pintor estos hablaban de la conducta, del color, la luz, la visión y sus percepciones, en este caso, el de los objetos fotografiados con la estenopeica, la calidad imperceptible de los reflejos que emiten los objetos es precisamente la calidad del tiempo. La materia comienza a perder peso cuando las consistencias se nublan, pues si volvemos al asunto de los pilotes, podemos entender que las manzanas, aun cuando irrumpen en el espacio y lo distinguen ajeno, su presencia en él es también lo que hace que éste regrese como atraído por tres imanes. En este caso, tres manzanas a distancias distintas actúan como núcleos de sentido que se comparten por los bordes, sugiriéndose con tiempo penetrables por el espacio. Materia y espacio se activan, distinguen y confunden por proximidad. Cuando esto sucede, la penetración y la confusión de esencias, se deslizan los géneros de la imagen. Los géneros deslizados se tienden como enfrentamiento a la práctica misma de la observación. Sabemos que lo que vemos son tres manzanas tomadas de muy cerca, sobre una superficie que permite el ángulo ligero de la contrapicada, pero sabemos también que al ojo humano le es imposible ver de tal forma, tan de cerca y mantener el foco. Así que ver una imagen con estas características convierte el acto de ver en un duelo que se lanza a sus propias imposibilidades. La visión observa lo inobservable. Sucede lo mismo en el video ya comentado, donde la mirada, memoria, conciencia resulta incapaz de registrar con tal lentitud los sutiles cambios que van agrandando la mancha de tinta mientras el papel la absorbe. Ante el foco absoluto y el tiempo continuo, la mirada se conforma con saber que es el medio lo que permite a la visión acceder a ambos procesos, solo así representada. Imágenes que nos enfrentan a nuestra propia infinitud como concentración de sustancia por tiempo. Confección del cuerpo desvanecido en memoria. Voy a saltarme algunas partes de este capítulo para no leer todo el libro completo. Por cierto, yo tengo algunos ejemplares, si a alguien le interesa adquirirlos, yo puedo enviárselos sin ningún problema. Vamos a pasar al capítulo 3, la respiración, tiempo continuo, sobre la densidad temporal y sus efectos. Tiempo velo, tiempo en duración. Acerca del tiempo, y de nuevo con Ricoeur, cuando afirma que, cito, el lenguaje es por sí mismo del orden de lo mismo y que el mundo es su otro. Fin de cita. Propongo, podemos atrevernos a realizar similar afirmación para la imagen fotográfica, pensando que esa reflexividad del lenguaje sobre sí mismo, que sostiene la hermenéutica como fundamento, es posibilidad en la fotografía estenopeica por la esencia que la funda como tiempo, espacio por adición. Si de tal manera podemos acercarnos a la reflexividad de la fotografía estenopeica sobre sí misma, en tanto tiempo en capas, ligeros velos de luz que emanan los objetos y se acomodan uno sobre otro, que en la fotografía estenopeica solo existen
como presentes pausados que en su devenir se conforman como pasado. Entonces, su proceso se asemeja a la narración en tanto construcción de trama. La sobreposición de tomas de tiempo en la fotografía es lo que conforma a los cuerpos como formas reconocibles cuando literalmente se van haciendo más densos, conforme se queman los haluros de plata en la película o el papel emulsionado, permitiendo al ojo que percibe la imagen impresa poder dar continuidad a la lectura de las formas. Así se configura una forma fotográfica hecha con la cámara estenopeica. Conviene recordar la vacilación de la duración y del acto huella para la fotografía no estenopeica, designado por Philippe Dubois, contra el transcurrir de la fotografía estenopeica como tiempo sobre tiempo, que he venido proponiendo. Hablemos sobre algunos de los efectos del transcurrir en la toma estenopeica en tanto huella como es la imagen fotográfica. Son aquellas imágenes de cuerpos vivos capturados por la estenopeica las que acusan con más claridad los efectos del tiempo sobre tiempo, que provocan que la huella se desdibuje a sí misma. Es la vibración propia de los cuerpos, como respiración capturada en su incidencia, lo que hace que cada uno de los instantes que como contorno van imprimiéndose uno sobre otro, literalmente recorren y regresan sobre los bordes de la figura una y otra vez hasta que la mano decide finalizar la exposición. Así, es resultado obligado que los cuerpos no estáticos per se, ni detenidos por la fotografía estenopeica, se vistan de una especie de halo borroso de indefinición. Quizá aquí podamos hacer un guiño de nuevo a Laura, de Benjamin, que convierte la lectura visual de la imagen en una construcción sintática del tiempo paso del cuerpo al entorno sin detenerse en el contorno. Misma atmósfera disfrazada de materia similar. Como si el aire que envuelve al cuerpo, de tanto rodear y circular por los bordes de la piel viva, los hiciera parecer construidos por la misma sustancia. Tiempo desplazado, como si el peso de uno contagiara la ligereza del otro, desvaneciéndose con lentitud, o a la inversa, como si lo liviano e invisible pudiera penetrar al otro a pesar de su materia. Breves impulsos de acción, les llamaría Ricard, desde los que se condensa la figura y por los que se extiende en el espacio. Por ejemplo, parece a quien mira uno de los desnudos de la ventana de Jurado, en este caso el desnudo flotado de 1975, que en la vibración de la respiración del cuerpo en pose, evidencia literal de vitalidad contenida y expelida en rítmico suceder, está la inhalación y exhalación de la propia atmósfera que el tiempo de toma va capturando lentamente y plasma todo en uno sobre sí mismo en la imagen final. No debemos olvidar el factor lumínico, también devenir del tiempo, recorrido de espacio, contagio atmosférico, siendo que la luz natural de una sola fuente, recurso recurrente en la fotografía de sujeto, tomado a su vez de la pintura, es una de las consideraciones, elecciones más comunes en la conformación de atmósferas en interiores. Conviene mencionar que lo que hace que la sobreexposición se difuminen los contornos también es la suma de tiempos sobre la fuente o entrada de luz, en este caso la ventana en la imagen, transformando también el esqueleto de la ventana en esbozo, como si los barrotes se derritieran, como si lo inerte viniera poco a poco desintegrándose en el tiempo para vertirse sobre el espacio.
Ese contagio de vitalidades confirmadas en el suceder del tiempo quizá resuelven aquello que se encuentra tan fascinante para Ricoeur en la estructura literaria de la señora Dalloway de Virginia Woolf, donde se entremezcla fino e impenetrable el sentido de la cotidianeidad con el de la interioridad, volviéndose todo hecho de una misma sustancia tangible. La falta de contornos precisos es el hilo fino de la narrativa, como recorrido visual entre interior y exterior, entre el cuerpo tendido y la habitación en penumbra, todo vestido de los mismos tonos y texturas, como si todo estuviera respirando. Será la respiración del tiempo de toma, la duración de lo expuesto en la exposición, el tiempo continuo. Chillida, el escultor, sugirió que la división entre materia y espacio pudiera radicar solo en el tiempo, así que la materia fuera solo tiempo que pasa muy lento y el espacio tiempo que sucede en velocidad. Poética imagen que a mi juicio resuena con insistencia en estas imágenes. Al descubrir estas vibraciones atmósfera en la fotografía estenopeica, podemos rescatar de la teórica literaria otra lectura de Ricoeur. Cuanto más sutil es la técnica narrativa, tanto más sencillo es el hilo de la narración. En estas imágenes de desnudo femenino con luz indirecta, es la sutileza de la respiración y sus no contornos, ofrecimiento sutil al recorrido de la mirada sobre la imagen estenopeica. Rescatemos las convicciones fisiológicas más que estéticas sobre la mecánica de la visión que naturalistas como P.H. Emerson sostenían sobre la ligeramente borrosa mirada humana, como realidad frente a la nitidez del foco absoluto, como resultado solo posible a la óptica y sus avances. Pues si entre contornos imprecisos y separaciones veladas se tiende el recorrido de la imagen, es precisamente la estructura del tiempo lo que se transforma al paso, siendo que tanto el proceso de escritura como la toma fotográfica parten, se nutren y producen tiempo configurado, necesariamente tienen una reconfiguración en la lectura y el recorrido de la imagen. No olvidemos que Carlos Jurado recupera esta, la más antigua de las hoy llamadas técnicas antiguas en la fotografía, por esa irrealidad atmosférica que confiere el medio a la imagen, recorriendo las mismas posibilidades estetizantes exploradas en su momento por los fotógrafos pictorialistas. Terminamos la lectura de hoy. Muchas gracias, como siempre, por su escucha. Buenas